Saludos cordiales, mi nombre es Fremar Infante, estudiante de licenciatura en Psicología, y estamos realizando este video para la materia de Antropología, Sociedad y Psicología, impartido por la antropóloga Mercedes Torres. Mi grupo está conformado por Doucelis Loreto y Rosa Rivas. Mi grupo y yo esta vez decidimos irnos por lo cultural, enfocándonos en la lengua materna del estado Falcón, de Coro específicamente. Yo les voy a hablar un poco sobre qué es la lengua materna en general y la lengua materna en el estado Coro. Se dice que la lengua materna es todo lo que aprendemos en nuestros primeros años de vida, generalmente en un seno familiar cultural, especificándonos en todas aquellas palabras que venimos arrastrando desde nuestros inicios. Las características: tiene una adquisición natural, un dominio intuitivo, un vínculo emocional y una función comunicativa. La importancia de la lengua materna de un desarrollo cognitivo, un aprendizaje, una identidad cultural muy importante, y las relaciones sociales que nos sirven para todo. O sea, una relación sociocultural es demasiado importante para el crecimiento de las personas en todo tipo de ámbitos. La lengua materna relacionada al estado Falcón, se dice que existen distintas variedades de acentos regionales dentro del estado, pero que refleja la rica diversidad de lingüísticas. ¿Qué pasa? Que esto también asocia a la cultura de las regiones, distintas partes de los distintos estados. Dentro de ello se reflejan diversas variedades españolicas donde se habla de distintas maneras. En ello tenemos uno como el idioma coquito, que fue el más general que conseguí para presentar acá. Bueno, sin más que acotar, los dejo con las entrevistas de mis compañeras. Buenas, mi nombre es Rosa Rivas. Vamos a estar hablando con el profesor de literatura, Juan Rivas. Él es posgraduado y especialista en comunicación, autor de novelas, ensayos y teoría literaria. Y además es mi papá. Juan, ¿cuál es la importancia y las características de la lengua materna? Bueno, la lengua materna es aquella que nosotros adquirimos naturalmente, espontáneamente, es decir, la que nos hereda la mamá, la familia, el grupo y posteriormente el barrio. Se dice que es toda aquella lengua que nosotros adquirimos antes de ir a la escuela, antes de llegar a la adquisición formal de esa posibilidad, pues, de lo que es la comunicación. Característica, bueno, la primera característica y la más importante, la definitiva, es la oralidad. Es demasiado trascendente porque el hombre, antes de aprender a escribir, ya tenía 5.000 años hablando. Entonces, la oralidad establece una posibilidad comunicacional muy superior a la escritura. Si la escritura es la herramienta de adquisición de la cultura, la oralidad es la herramienta de comunicacional por excelencia, por varias razones, porque la conversación implica el tono, la gestualización, las inflexiones de la voz que añaden al contenido en sí mismo una serie de detalles que no están de ninguna manera, que no es posible transcribirlo a la conversación escrita. La importancia de este tipo de comunicación, la primera importancia, la importancia básica, es la formulación de lo que nosotros llamamos los actos de habla. Es decir, dentro de la familia, dentro de la sociedad inmediata, se producen una serie de intereses donde la persona, donde el niño en este caso, deberá ser susceptible al aprendizaje. Y entonces, mediante esos actos de habla, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende orientar, conmover, persuadir, es decir, establecer en el niño una personalidad, un sistema de valores que solamente se adquieren de esa manera, lo que dicen los clásicos generación tras generación, es decir, hablándole. Y cuando tu mamá te dice, te voy a poner los zapatos, estos son los zapatos, zapatos. ¿Para qué te dice así? Para que tú te aprendas que eso que te está poniendo se llama zapato. Esa es la adquisición fundamental. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Bueno, el complemento de esta clase de comunicación viene dado por lo que nosotros llamamos los refranes, los dichos, los adagios,
toda esa serie de complementos comunicacionales con lo que la gente hace énfasis y refuerza lo que está diciendo. Por ejemplo, es muy común que la gente hable del lenguaje de las madres. ¿Ves? Cuando las madres te dicen, por ejemplo, o sea que si tus amigos se quieren tirar de un puente, a ti te parece, a ti te va a parecer que eso es lo más conveniente. Entonces, si tú te pones a ver, eso te lo está diciendo de una manera rítmica, en versos, casi en versos. ¿Para qué? Para que se te quede en la memoria. No es solamente el reproche, no es solamente la orientación, sino la musicalidad con la que te lo dice. No es lo mismo que te lo pase por escrito, no, de ninguna manera. Entonces, de ahí la importancia básica de lo que es el lenguaje oral y todo ese mundo que significa la conversación, pues, que significa estar cara a cara con la persona que está hablando, de verle en los ojos si te está entendiendo, de verle en la boca la formulación de la palabra que te está diciendo, de ver en el rictus, en cualquier clase de expresión gestual o facial, si te está comprendiendo, incluso si te está diciendo la verdad o si está tratando de engañarte. Eso solamente se obtiene. Y todo esto que se desarrolla de manera tan jocosa en nuestra vida diaria, ¿cómo se relaciona con la literatura? Bueno, yo diría que el aporte principal de la comunicación oral a la literatura es la versificación, es decir, la posibilidad de conversar en versos. Fíjate tú, la gente se sabe miles de canciones, pero no se sabe, por ejemplo, los conceptos, no es que no se lo sepan, los conceptos son de mucho más difícil adquisición. Cualquiera te dice a ti, cualquier persona en una esquina, te dice, les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diré al momento. ¿Por qué? Porque el sonido final de cada verso te va indicando cuál es la correspondencia que viene a continuación. En cambio, cualquier persona no te dice, por ejemplo, los cuerpos en el espacio se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Como cuando nos aprendíamos la tabla de multiplicar cantando. Claro, cantado, exactamente. Eso es el lenguaje oral. La gente está mucho más cerca de la leyenda de Orcón que de la teoría de la gravitación universal. Es mucho más fácil. La persona cualquier persona se sabe 1000 canciones. Por eso, esa es la principal traslación que hace el lenguaje oral a la literatura. Y ahí viene la figura del juglar. Ahorita, por ejemplo, que está de moda otra vez en Años de Soledad, tú encontrarás ahí un personaje que es Francisco el Hombre, que era una persona que caminaba por todos esos pueblos que estaban muy separados entre sí en el espacio, 14 kilómetros, 20 kilómetros, pero que estaban vinculados familiarmente. Personas que vivían en un pueblo A, por ejemplo, tenían familiares, amigos, etcétera, intereses en otro pueblo. No había periódicos, no había radio, nada de eso. Entonces, ¿qué hacía Francisco el Hombre? Llegaba a un lugar, a una plaza, y entonces se enteraba de todo lo que había ocurrido en el pueblo, en ese pueblo A. Cuando iba al pueblo B, se paraba en la plaza y primero echaba el cuento, vamos a decirlo así, de todo lo que estaba sucediendo en aquel pueblo. Pero ¿cómo lo contaba? Lo contaba en versos para poder memorizarlo. Y después se enteraba de todo lo que estaba pasando en este pueblo para contarlo más adelante. Es decir, ordenaba toda la información en verso. De ahí es que nace la poesía. Posteriormente, ya con otros intereses, que sí, conmover, deleitar, enamorar, etcétera, la poesía tiene otros caminos, ¿no? Pero el principal objetivo, en principio, era la comunicación, básicamente. Gracias. Hola, hola, mi nombre es Auselis Loreto y en esta oportunidad me encuentro con don Tito Guerra, quien va a estar conversando hoy acerca del lenguaje materno, específicamente de nosotros acá en la ciudad de Coro, y también acerca de esas palabras que nos caracterizan o nos han caracterizado durante muchos años. Don Tito Guerra, cronista oficioso, como se conoce, el valiente defensor de la ciudad de Coro, amplio conocedor de nosotros, de todo lo que tiene que ver con nuestras culturas, tradición y costumbres, pues estará conversando al respecto. Cuando hablamos de esa, ya sabemos que Coro tiene su identidad, estas palabras que nos identifican, que usted va por allí y dice, no, este no es de Coro, este sí es de Coro. ¿Cuáles son esas? Son muchas. Yo estuve la osadía. Yo soy docente de primaria, y también de secundaria y también de universitaria. O sea, cumplí 4, porque también voy a ser maestro capacitador. Entonces tengo una percepción de lo que es el atrevimiento de escribir un diccionario de palabras castizas, palabras castellanas, pero que para nosotros tienen otro significado, o le hacemos énfasis a la misma. Hacemos énfasis en la misma palabra. Pásame por pasame. Pásame pues. Búscame pues. Debe ser búscame o buscame. Ahí vienen palabras que vienen identificando al coreano. Y cuando digo coreano, no solamente me refiero a la ciudad de Coro, porque conforme a la región coreana. En el repertorio popular de palabras armoniosas.
esta niña. Esta niña. Voy a identificar a alguien. Esta niña salió preñada. Escotera. Esta sí es escotera. Dice ahí. Persona que no carga nada. Ajá. Que no carga qué, como de ropa. No, bolsito sencillito. Ah, ok. Queréis, mira, llamarme pues. Llamarme pues. Y se voy a llamar. Pero eso lleva una acentuación también. Es una forma de expresarlo. ¿Qué se llama? Si de Marusa se trata, Marusa, Capuza, o bolsa se trata de uno sabe que lo que dicen es que es bolsa. Bueno, si le dicen capuza, no se pone al lado, pero dicen bolsa y se molesta. Y es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, es parte de esos libros. O sea que marusa, capuza, mapiri y bolsa es lo mismo. Las cuatro cosas. La misma cosa. Es un abato de eso de que yo no me acuerdo. Mucha cuestión. Y tienen una bolsa. Pero otra huevita, vas para tu casa, comes una marusa para ahí. O comes una capuza. Que tiene lo mismo. Entidad y querendón. ¿Qué es un querendón? Querendón es que tú sientes lo que vive en la ciudad. Que si cada región tiene su nombre. Bueno, aquí cada cosa tiene su nombre para el coreano, que es una forma de expresarlo. Recuerden que Coro fue la primera ciudad fundada, hizo la Huella Santa Ana de Coro. Eso se va a cumplir 500 años. Y dijo un historiador, Coro, raíz de Venezuela. Lenguaje materno de Coro. Eso tiene relación con la misma idiosincrasia del coreano. El coreano es amistoso, el coreano es abierto, el coreano no es pasado. Ya te dije, el pasado, no es pasado. No, el coreano es muy claro en las cosas que quiere expresar. A diferencia de Maracucho, y a diferencia de otras ciudades de Venezuela, el andino es muy cerrado, pero el coreano no es más abierto, en el sentido de tratar de conyugar educaciones, palabras, amistad con las demás personas. Eso es el coreano. Tú te mueves un vecino cerca de ti y tú a los 4, 5, 6 días y estás saludando. Ya quieres darte a conocer con él. Eso es que ya se recibe en otras ciudades no. No vives en un apartamento, ni arriba, ni el que vive, ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Si entras a tu casa a abrir, te repites y lo evitas salir. Un coro viene con padrazgo, el cómo amaneció el Señor, cómo amaneció el Señor, paisano, cómo amaneció, vecino, cómo amaneció. Todavía somos pueblos, sí, digamos que Pariente. Y pariente también, ¿entiendes? Pariente, y ese pariente se respeta como una familia cercana. Se intercambia el café, se intercambia un saludo, se intercambia un buenos días, cómo amaneciste. Eso todavía se da en coro. Porque somos pueblos, bueno, pueblos somos todos. Y esto fue la entrevista con don Tito Guerra, falconiano, coreano ilustre, hijo amoroso de la ciudad, quien nos expresó pues a través de sus conocimientos vastos acerca de un poco sobre la cultura de nuestro estado Falcón y específicamente en la ciudad de Coro. Bueno, como conclusión haremos una reflexión. Entendiendo que la etnografía es lo que estudia las culturas y personas en su medio natural, entendemos cómo la lengua materna es una herramienta fundamental para la etnografía, ya que nos da acceso a lo que es la cultura, identificación y visión de un pueblo. Puesto que el habla, que es lo primero como el hombre se relaciona socialmente, comienza con la educación familiar. De allí la importancia de nuestras raíces, de lo que es la lengua materna en nuestro desarrollo, y principalmente en nuestros primeros años antes de la escolaridad. Muchísimas gracias.